de esta pasarela, de esta gran pasarela que arranca en la jornada de hoy y que va a tener lugar hasta el próximo domingo, día 11. De todas formas, ahora ya sí es el momento de analizar el escenario bursátil. Lo hacemos con Roberto Ruiz Scholtes, es el director de estrategia de UBS en España. Roberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Roberto, ¿cómo has visto estos primeros compases de la sesión bursátil en Estados Unidos? Llevamos apenas 14 minutos de cotización. Hemos empezado con jornada mixta, aunque veníamos de máximos en la jornada de ayer en el Standard & Poor's 500. Más o menos ahora mismo, ¿cuál es la tónica principal o la tónica central que está barajando el mercado? Pues la dinámica sigue siendo de entrada de fondos, de abundante liquidez, de expectativa de una recuperación muy fuerte de los beneficios empresariales, numerosísimas operaciones corporativas, fusiones, adquisiciones, salidas a bolsa que ayudan a reflejar el valor de muchas compañías, de algunos sectores. Así que es cierto que la subida apenas ha tenido descansos en las últimas semanas. En cualquier momento se puede producir una consolidación que en cualquier caso creemos que será moderada y relativamente fugaz. Así que la dinámica positiva en términos generales continúa. De hecho, hoy también, Roberto, es jornada de posar la mirada sobre los bancos centrales. Ha hablado Christine Lagarde en ese marco de las conferencias de primavera del Fondo Monetario Internacional y Jerome Powell lo va a hacer a las 6 de la tarde junto con Kristalina Georgieva. Y pues desde luego los inversores van a estar muy pendientes de cualquier tipo de pista, ¿no? del entorno macro que baraja la Reserva Federal, aunque bien la conocemos. Ayer, de hecho, conocíamos las actas de la FED, hoy hemos conocido las del Banco Central Europeo y posando un poquito la mirada sobre los mensajes que estamos calibrando de uno y otro, ¿no? Al otro lado del charco, ¿qué te queda sobre todo de los principales mensajes de las actas de la FED y de las actas del Banco Central Europeo? Que los bancos centrales tienen muy claro que el repunte de inflación que vamos a ver en los próximos meses es temporal, que hay una probabilidad muy baja de que se realimente en una espiral salarial, que las presiones desinflacionistas de la globalización, de las innovaciones tecnológicas, de la pérdida de poder de negociación salarial de los trabajadores prevalecen y por lo tanto se justifica que la política monetaria siga siendo expansiva, sigue habiendo una enorme capacidad excedente en el sistema económico, especialmente en el mercado laboral. Así que no hacen más que reiterar que no pretenden subir tipos de interés en los próximos años. Nosotros esperamos que la primera de la Reserva Federal, como pronto, se produzca en los últimos meses de 2023. El Banco Central Europeo ni siquiera eso, puede que no llegue ni en 2024 ni en 2025. Así que el entorno monetario va a seguir siendo tremendamente expansivo y favorable, por lo tanto, para los mercados. Por cierto que Christine Lagarde, de alguna forma ha renovado la advertencia, ¿no? del impacto negativo de la pandemia, las medidas de contención relacionadas, de cómo esto puede ejercer, ¿no? presión de precios subyacentes y cómo puede hacer que aumenten, ¿no? esa presión. También ha pedido a los bancos que mantengan el dividendo por debajo de un umbral conservador, teniendo en cuenta todos estos recientes episodios de volatilidad que subrayan las incertidumbres y todos los riesgos de cambios en las valoraciones de los activos. ¿Hasta qué punto los bancos pueden sostener la situación actual en un entorno de bajos tipos de interés? ¿Hasta qué punto vamos a seguir teniendo esta situación sostenida, por así decirlo? Mucho tiempo. Esta política monetaria refleja ese cambio estructural que hay en inflación, en el exceso de endeudamiento que hay en el conjunto del mundo, y eso también presiona la rentabilidad de los bancos comerciales, que se ven por el momento limitados en su capacidad de remunerar a los accionistas y que tienen muchas dificultades también para hacer crecer su cartera crediticia. Así que los bancos centrales tienen que jugar con esos factores para evitar que haya una expansión del crédito o una actividad demasiado agresiva para los bancos, con una perspectiva de que todavía su negocio, las tasas de morosidad van a seguir algo por encima de lo normal. Por cierto, Roberto, curioso, ¿no? El movimiento y al alza de AstraZeneca, ahora está en el entorno del 1,6% arriba. Ha llegado momentos en los que estaba en el entorno del 2,8%, más o menos. Sí que es cierto que, de alguna forma parece que los inversores se han tomado bastante bien el mensaje que conocíamos ayer por parte de la Agencia Europea del Medicamento, de la EMA, que señalaba que realmente la relación riesgo-beneficio seguía posándose a favor de mantener la vacuna de AstraZeneca. Sí que de alguna forma reconocía que
todo el tema de los coágulos de sangre, de los trombos, pues pueden ser un efecto secundario adverso raro, pues como resultado de la inoculación de la vacuna. Sin embargo, bueno, se mantiene la vacuna en todo ese proceso de campaña de vacunación, que bueno, parece que estamos dejando un poco los traspiés de lado y que de alguna forma también empieza a haber más optimismo de cara a que esto pues siga avanzando a buen ritmo. Pero ¿qué opinión te merece pues todo esta vorágine que se ha formado alrededor de las acciones de AstraZeneca, el miedo al inversor, la confianza? ¿Cómo lo calibrarías? Sí, lo que sucedió ayer es que se ha reducido dramáticamente el riesgo de que su vacuna sea desplazada por otras, sea abandonada por los gobiernos, y eso por lo tanto va a generar una fuente muy prolongada en los próximos años de ingresos por la venta de vacunas, ahora en el mundo desarrollado, pero pronto también en los países emergentes. Y hay que tener en cuenta que es una compañía que tiene un pipeline, una línea de exploración de nuevos medicamentos bastante sólida, y que la fabricación de vacunas no es precisamente el área donde más rentabilidad, donde más márgenes se espera que obtengan los próximos años, y de ahí que el mercado pues haya recobrado la confianza. Nuestros analistas, de luego, tienen una visión positiva sobre la acción. Roberto, ¿hasta qué punto crees que de alguna forma, no sé cómo expresarlo, pero bueno, los mercados en qué grado tienen descontado un escenario positivo, resultado de una campaña de vacunación que sea favorable? Podríamos decir que a grandes rasgos los mercados ya tienen descontado 2021, ya tienen descontado una recuperación de los beneficios empresariales del orden del 30%, con esa recuperación de la economía global superior al 5%, y ahora lo que queda, el potencial, tiene que venir de que ese crecimiento de beneficios tenga continuidad en 2022 y 2023. Las expectativas del consenso que nosotros compartimos es que los beneficios empresariales todavía en 2022 van a crecer por encima del 10%. Las valoraciones relativas de las acciones frente a los bonos siguen siendo atractivas, y eso es lo que otorga, desde nuestro punto de vista, un potencial adicional entre un 5 y un 7% más dividendos de aquí a final de año o en los próximos 12 meses. Pero esta recuperación de estos próximos trimestres ya está en precio. ¿En qué sectores dirías que deberíamos posar ahora mismo la mirada? ¿Cuáles son los principales que pueden mover un poquito el motor de la renta variable? Sí, en la estrategia de UBS ahora mismo se sitúa en los extremos. Por un lado, los sectores más cíclicos, no tanto por la recuperación económica, que ya digo que está más o menos metida en precio, sino por la continuidad que van a tener en los próximos años con los planes de inversión pública, o sea, el Fondo Europeo de Recuperación, o sea, el plan estadounidense de infraestructuras. Así que esos negocios de construcción, materiales, infraestructuras, todo lo que se relaciona con la transición energética nos sigue pareciendo muy atractivo y todavía le hemos recorrido. Pero por otro lado, estamos sin duda ante una aceleración de las transformaciones estructurales. Así que el sector tecnológico a grandes rasgos y transformaciones tecnológicas en el ámbito sanitario, en el ámbito financiero o de esa propia transición ecológica, movilidad inteligente, son las dos áreas que nos parecen más atractivas ahora mismo. Y desde UBS, ¿cuál es el escenario que estáis manejando principalmente en todas aquellas empresas o sectores que dependen tanto de los chips semiconductores? Porque seguimos viendo anuncios de cara a esa escasez de chips que tenemos en este momento, en el contexto actual. De hecho, ya son varias las plantas de General Motors que permanecen inactivas, que conocíamos ahora pues, en estas últimas horas. Son muchas las compañías que de alguna forma han dado un toque de atención al mercado para anunciar que pues se tienen que frenar la producción o al menos retrasar determinados lanzamientos o determinadas fabricaciones hasta que la situación vuelva a unas circunstancias normales. Claro, al final estamos viendo que el sector de los semiconductores pues se ha ganado muchísimo músculo a lo largo del año 2020. También es cierto que la pandemia ha acelerado muchísimo el transcurso de algunas tendencias y también esto se ha visto reflejado en este sector. Pero más o menos, ¿cuál es el análisis que hacéis vosotros de este escenario? Sí, nuestros especialistas en el sector nos dicen que los cuellos de botella, la carestía de semiconductores no se va a ir aliviando hasta la segunda parte de este año y que el mercado va a estar extremadamente tensionado hasta probablemente el 2023. Hay que tener en cuenta que la instalación de nuevas factorías lleva muchísimo tiempo, requiere inversiones de centenares
de millones de dólares, y la demanda está aumentando a toda velocidad, tanto en la electrónica como en otras áreas, como puede ser la fabricación de los automóviles, especialmente los eléctricos. Eso significa que la recuperación de la producción industrial global en algunos segmentos va a estar todavía lastrada por esta falta de semiconductores, que eso se va a trasladar en ligera presión sobre los precios, que el sector de semiconductores todavía es una muy buena oportunidad de inversión en bolsa, y que en cualquier caso el sector tecnológico a grandes rasgos nos sigue pareciendo que tiene un recorrido bastante atractivo en los próximos 2 años. Y por posar un poquito más detenidamente la mirada en el sector tecnológico, Roberto, esta semana hemos tenido máximos históricos en algunas de las principales compañías gigantes, Microsoft, Facebook, al inicio de la semana, y de hecho en la jornada de hoy vemos que Facebook sigue tanteando, ¿no?, esos niveles de máximos. Está ahora mismo en $311,8 la acción, aún así está con ligeros descensos, pero bueno, se está moviendo más o menos en ese entorno. ¿Qué opinión te merecen ahora mismo pues esas grandes tecnológicas, ¿no? Al final las que están al frente, bueno, las llamadas FANG, pero también, por ejemplo, Microsoft, que siempre se queda algo fuera de las siglas, o Tesla. ¿Cuál es la opinión que te merecen en estos momentos esos principales nombres cuando hablamos de las grandes tecnológicas del Nasdaq? Sí, los gigantes tecnológicos han estado bastante pesados desde mediados de febrero por 3 razones fundamentales. La primera, el repunte de los tipos de interés de largo plazo presiona sus valoraciones porque sus beneficios son descontados a una tasa de descuento mayor. En segundo lugar, han sido la fuente de fondos en esa rotación tan intensa que se ha producido hacia sectores cíclicos y el value. Y por otro lado, han pesado los temores regulatorios, especialmente en China. Los 2 primeros factores parece que se han aliviado, los tipos de interés de largo plazo han entrado en un rango, están bastante estabilizados. También esa rotación hacia los sectores cíclicos y value es más moderada, y en China tampoco está habiendo últimamente noticias especialmente preocupantes. Por lo tanto, al final acaban prevaleciendo las dinámicas de fondo, que siguen siendo muy favorables, con un aumento de los ingresos, tanto por la nube, por los ingresos publicitarios, y las valoraciones son bastante son razonables, teniendo en cuenta el crecimiento que todavía estamos esperando para toda esta década. Así que eso es una rotación dentro de las sucesivas que se van produciendo en el mercado, que estábamos esperando y que creemos que todavía tiene recorrido. Una última pregunta, bueno, respecto a una de las anécdotas, ¿no?, que conocíamos en las últimas horas. Twitter acercándose pues, a Clubhouse, ¿no?, una posible compra o barajando una posible adquisición. En Negocios Televisión hemos hablado bastante de Clubhouse porque al final podríamos decir que ha sido como un poco la red social del momento, una red social que no apuesta por la imagen, que apuesta por el audio. Es como colarse casi en conversaciones privadas, lo que bueno, es bueno, no la evolución de la radio, pero es una nueva forma de hacer radio o de poner el foco en medios de comunicación alternativos en el ámbito del sonido, ¿no?, dejando de lado lo visual. ¿Qué puede suponer, por ejemplo, para una compañía como Facebook o, por ejemplo, para su valoración en bolsa, para el aspecto que pueda presentar de cara a los inversores, el hecho de que quizás pudiera adquirir una compañía que, bueno, que todavía está en ciernes, pero que podría tener un auge importante de cara a los próximos años? Sí, al final lo que vienen haciendo en los últimos años las grandes tecnológicas es ir comprando todos aquellos negocios prometedores que les pueden permitir adentrarse en nuevos segmentos. Lo que pasa es que eso también cada vez está más sometido al escrutinio regulatorio, así que no hay que dar ni mucho menos por hecha esa transacción, pero forma parte de ese crecimiento estructural, de ese crecimiento secular, del ir ganando la tarta, ir ganando presencia en otros sectores. Es una amenaza para los sectores tradicionales de medios de comunicación, así que hay que verlo desde el punto de vista positivo para las tecnológicas y como una amenaza para los sectores de medios de comunicación tradicionales. Sí, Roberto Ruiz Scholtes, director de estrategia de VS en España, muchísimas gracias por este análisis extenso de la situación actual en la renta variable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos con